Señor secretario, vamos a abrir la sesión hoy de la Comisión Accidental número 52 sobre transparencia con el Hospital General de Medellín, jueves 18 de agosto, 2:44 de la tarde. Por respeto hoy a los tiempos, vamos a cerrar a las 4 de la tarde como originalmente está establecido y en otras posteriores sesiones profundizaremos. Llamamos a lista, por favor, señor secretario. Con las buenas tardes, señor concejal y demás presentes, nos encontramos con nuestra Comisión Accidental 052 del año 2020, acta número 51. Solicito por favor a los presentes presentarse ante el micrófono, no sin antes advertir, señor concejal, que a la Comisión Segunda se llegó delegación por parte del gerente del Hospital General. La leemos, por favor, señor secretario. Claro que sí. Asunto delegación. Liliana María Ricaurte Yarse, en calidad de gerente encargada y representante legal del Hospital General de Medellín. Luz Castro de Gutiérrez es empresa social del Estado del Orden Municipal. Mediante el presente escrito manifiesto delegar en los términos de la Ley 489 de 1998 en la doctora Salua Karina Chicre López en su calidad de directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín, para que asista a la reunión de Comisión Accidental número 52 del año 2020 que se celebrará el día 18 de agosto del año 2022 de forma presencial en las instalaciones del Consejo de Medellín. La anterior delegación se expide en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 489 del 98 y parágrafo primero del artículo 96 del Acuerdo 089 del 2018 del Consejo de Medellín, al ordenar que los servidores públicos deberán asistir a la Comisión Accidental. En caso de no poder hacerlo, delegarán mediante oficio a la persona idónea de su dependencia con capacidad de tratar el asunto. Señala el artículo 10 de la Ley 489 que en el acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegatoria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. En este caso se transfiere la comparecencia a dicha comisión y dado que esta comisión se encarga de aspectos generales de transparencia en las entidades del conglomerado, la delegada tiene funcionalmente todas las condiciones para estar en nombre del suscrito en dicha vista pública. Seguidamente, el artículo 11 del mismo canon normativo prescribe cuáles son los aspectos que no pueden delegarse así. Primero, la expedición de reglamentos de carácter general. Segundo, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación. Y tercero, las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. De lo anterior se colige que la presente delegación se expide en debida forma con base al precepto superior mandatorio, en tanto que ninguna de las causales prohibitivas aplica para esta actuación administrativa. Finalmente, ya voy a acabar. El Consejo de Estado ha dicho que la delegación, junto con la descentralización y la desconcentración, es uno de los medios establecidos en el Estado de Derecho para el adecuado ejercicio de la función administrativa, toda vez que ésta se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en principios rectores, tales como los de eficacia, economía, celeridad, que complementan los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 26 de marzo del año 98, resolución 1089. Así las cosas, sin otra consideración, como representante legal del Hospital General de Medellín, entidad que posee una estructura independiente y autonomía administrativa, podré delegar la atención y decisión de los asuntos que por la ley y el reglamento me han sido conferidos en los respectivos empleados públicos de los niveles directivos y asesor vinculado a esta entidad con el propósito de dar desarrollo a los principios de función administrativa enunciados en el artículo 109 de la Constitución Política y la Ley 489 del 98. La delegada queda facultada para los fines pertinentes de la Comisión Accidental. Nuevamente y de manera reiterada se requiere al concejal Ramos Maya para que remita cuestionario con las preguntas precisas de los temas a tratar en la respectiva sesión de esta Comisión Accidental. Atentamente, gerente Liliana María Ricaurte Yarse. Adicionalmente, concejal, aquí hay una resolución 2022 500 897 47 del año 2022 por estados de agosto, por medio del cual se concede el disfrute de un periodo de vacaciones al gerente del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, y se hace un encargo en funciones.
Muchas gracias, secretario. Muy breve, simplemente para mencionar dos asuntos. El primero es sobre la delegación. Eh, Nosotros, de hecho, hemos venido citando constantemente a la doctora Salva como gerente, como directora logística del hospital. Así que al margen de lo que se haya delegado, que ahorita hablaremos un poco, pues creo que sobraría realmente hacer esta delegación. Más sería conocer la excusa, pero como siempre no envían una razón concreta de la excusa de la inasistencia de la gerente encargada en este caso, o del gerente, pues como ha sido ya costumbre en esta comisión. Así que, insisto, es porque citamos a la doctora Salva que vamos a respetar además su presencia, más que la necesidad de delegar en ella, entendemos que ella estaba directamente citada a la misma. Así que no vamos a levantar la sesión debido a eso, a que la persona citada viene no por delegación, sino porque estaba citada para la misma. Hemos dicho constantemente que la obligación de asistencia a este recinto, a esta comisión accidental, en general a cualquier comisión accidental, a pesar de unas interpretaciones que lamentablemente ha hecho la personería, nosotros no la vamos a negociar, porque hay un deber, y dice así: los servidores públicos deberán asistir a la comisión accidental, y en caso de no poder hacerlo, en caso de no poder, y no poder significa que tienen que tener una excusa válida para no venir, no es simplemente que les dé la gana y que por la ley 489 pueden estar delegando, tiene que haber una excusa concreta para no asistir. Lo diría en términos generales que pues, la delegación que se haga en esos términos no es aceptable para esta comisión accidental. Que otros quieran hacer una interpretación, que cada uno se le venga como cada uno quiera hacer lo que le venga en gana, pues allá ellos. Nosotros no la aceptamos así. Insisto, haremos la comisión porque estaba citada directamente la doctora Salva. Frente al cuestionario, hemos enviado constantemente los cuestionarios al Hospital General sobre los temas que se tratan en esta comisión y otros adicionales, del cual esperamos siempre respuesta, entre otras cosas. Respuesta válida, no simplemente enviando links y abra ya y haga lo que le dé la gana. Una respuesta válida en los términos que nosotros solicitamos esas respuestas. Esas sí no nos han llegado siempre a la velocidad que necesitamos y en los términos que hemos solicitado. Entonces, además de la exigencia del cuestionario que se ha hecho, sí, más bien la exigencia debe ser a que se responda en términos concretos todas las solicitudes que se hacen por parte de los concejales, en particular de este concejal, y entre otras porque el derecho a la información está no solo establecido en la Constitución, derecho a la transparencia a través de unas leyes estatutarias de transparencia, donde los servidores públicos simplemente no pueden estar enviando links a lo que le da la gana y váyala en el SECOP. ¿No? El SECOP es una herramienta pública abierta que no es la única que nosotros utilizamos para hacer control político. Se tienen otras informaciones que no aparecen en el SECOP, que las preguntamos directamente y que no se nos envían. Entonces, si bien, reitero, se envía un cuestionario previamente, el mismo no está siendo respondido en los términos que se solicitan. Eso daría inclusive por una falta disciplinaria, pero no me voy a poner a discutir. Así que, así como hay exigencia de un supuesto cuestionario que se hace, yo creo que lo más importante es que exista respuesta en los términos precisos de los cuestionarios a los mismos que se han hecho previamente. Cierro ahí para no alargar mucho el tiempo. Quiero darle las gracias a todos los presentes, a las personas que están de los sindicatos. Hemos invitado a los sindicatos del Hospital General. Ellos ahora se presentarán a los miembros de los integrantes de los órganos de control de Medellín, la personería, la Contraloría de Medellín. Y entonces, por favor, secretario, ahora sí damos la palabra para que todas las personas se presenten y ya iremos concreto a los temas de la Comisión Accidental. Ya les voy a decir de una vez cuándo es la próxima fecha de la Comisión Accidental, porque seguramente hoy por términos, y como se retrasó lamentablemente la plenaria del Consejo, pues no tuve tanto tiempo hoy para profundizar en esta comisión accidental, e insisto, como a las 4 de la tarde se termina, quiero ser muy respetuoso con todas las personas que se habían preparado de 2 a 4. Pero la próxima comisión accidental, ya les voy a decir la fecha exacta, permítanme un segundo, es el martes 30 de agosto a las 2 p.m., es decir, del martes en 2 semanas, de antier en 2 semanas, para que nos volvamos a ver con temas específicos de esta comisión. ¿Qué pasa? Ya habíamos dicho previamente
que íbamos a hablar hoy del tema de lavandería y se había quedado un contrato de lavandería. Lo que pasa es que es imposible no hablar del contrato de alimentación, del cual ya habíamos hablado toda la etapa precontractual, toda la etapa contractual, cómo se definió la escogencia, que entre otras, por eso es tan importante que venga el señor gerente, porque él es el único que puede seleccionar quiénes son los invitados a cada una de las invitaciones privadas que hace el Hospital General, y por eso es muy importante saber su motivación y entender por qué seleccionó a unos eventuales contratistas para el Hospital General. Eso es indelegable, por ejemplo. Entonces eso no puede delegar. A mí me dicen que él puede delegar. Pues si yo le pregunto a algunas personas que está aquí sentada, ¿por qué el gerente seleccionó a la empresa A, B o C para que participara dentro del proceso? No me va a saber contestar, me va a decir que es una competencia del gerente. Es como la idea del baño, no la puede delegar. Entonces hay cosas que él no puede delegar. Como por ejemplo esta, que yo le pregunto, y aquí muchas veces me ha pasado, en previas comisiones con otras direcciones logísticas del Hospital General, que se han quedado con, no, eso es de esfera del gerente. Por eso es tan importante invitar al gerente y que venga, porque de lo contrario hay preguntas que son de su íntimo resorte, de su íntima motivación, que nos tendría que explicar él y que no las puede delegar y que nadie más las conoce. Por eso lo citamos a él, porque yo pregunto cosas que dirán, no, eso es del gerente, es responsabilidad del gerente. Por eso es que es tan importante su presencia. Pues insisto, agradeciendo a todos su presencia, vamos a llamar a lista y vamos a hablar hoy en particular de las últimas denuncias que han existido sobre el contrato de alimentación del Hospital General de Medellín. Así que por favor, avanzamos, se presentan si quieren y daremos la palabra posteriormente. Muy buenas tardes para todos y al señor concejal. Mi nombre es Daniel Arango, soy abogado de apoyo de la Oficina Jurídica del Hospital General de Medellín. Muy buenas tardes, mi nombre es Salva Karina Chicre López, directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín. Buenas tardes para todos, Charles Figueroa Lopera, asesor jurídico de la gerencia del Hospital General. Buenas tardes para todos, mi nombre es Camila Claro Incapé, abogada de apoyo a la Dirección de Apoyo Logístico del Hospital General de Medellín. Buenos días, mi nombre es Alba Rocío Montoya, soy de Sintra Hospital General de Medellín. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan David Penagos, abogado de Oficina Jurídica, enlace de la Contraloría General de Medellín. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jesús Albeiro Mesa Andrade, yo soy Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico de la Contraloría General de Medellín y enlace con el Consejo de Medellín. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Costa Mejía, soy enfermera profesional y soy la tesorera del Sindicato de Profesionales del Hospital General de Medellín. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Palacio, soy enfermero profesional, soy el presidente del Sindicato de Profesionales del Hospital General de Medellín. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Rivera, soy auxiliar de enfermería y soy la fiscal del Sindicato de Profesionales. Buenas tardes y gracias por la invitación, concejal. Juan Camilo Toro, secretario general del SIMPROGEN, Sindicato de Profesionales del Hospital General de Medellín. Buenas tardes para todos, señor concejal. Mucho gusto, mi nombre es Cristina Guerra, soy auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín y soy la vicepresidente del Sindicato de Profesionales del Hospital General. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Bustamante, abogado de la personería y enlace de la personería con el Consejo. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, en particular a las personas que hacen parte de los diversos sindicatos del Hospital General. Siempre están las puertas abiertas a esta citación. Lamentablemente en las últimas ocasiones por temas logísticos, a veces por dificultades, cambios de horarios en las plenarias, etcétera, no habíamos podido hacer esta comisión. La última se llevó a cabo, aquí lo tengo escrito, el 21 de junio, o sea, ya llevamos casi 2 meses sin poder asistir, pero siempre las puertas abiertas acá. Qué bueno que nos acompañen, nos van seguramente a ilustrar mucho sobre algunas dificultades en la prestación de todo tipo de servicios del Hospital General, para sus usuarios, para sus pacientes, para sus familiares, para temas contractuales. Sabemos que
son una voz muy importante para la ciudadanía, así que reitero, bienvenidos siempre acá y los seguiremos invitando previamente. Me excusarán si en algunos momentos no les demos la palabra en el extensivo que quisieran, seguramente unos temas tendrán más que aportar que en otros en detalle, pero insisto, muy importante que nos puedan acompañar en estas comisiones accidentales las veces que ustedes consideren importante su presencia y los seguiremos invitando, insisto, independiente de que podamos hablar a veces más, a veces menos, a veces sean más protagonistas, a veces menos protagonistas frente a estas situaciones. Vamos entonces a referirnos, tenemos una hora exacta y reitero, lo que no alcancemos a hablar hoy lo hablaremos el próximo 30 de agosto en la Comisión Accidental, que seguirá a esta, sobre una denuncia que han hecho los medios de comunicación. Además, con una información que se publicó sobre la ejecución del contrato de alimentación del Hospital General de Medellín. Insisto, aquí vamos a hablar teóricamente vamos a hablar de la comisión sobre el contrato de lavandería, que hay mucho por hablar, mucho por discutir, pero es evidente que hay temas que no podemos estar esperando que pasen 2 años a ver si hablamos del tema, porque este es un tema que ya teóricamente hemos cerrado, pero la ejecución de un contrato, la buena ejecución de un contrato es parte fundamental del mismo, por un lado, pero especialmente en temas tan delicados como la nutrición y la alimentación de los pacientes del Hospital General de Medellín y de, en general, sus funcionarios, que hacen parte también del mismo contrato, con dietas diferentes seguramente, con especificaciones diferentes, pero sin duda, y ahorita quisiéramos también escuchar un poco a los sindicatos al respecto, les daremos su espacio, pero queríamos hablar entonces sobre ese en particular, esa ejecución del contrato de alimentación. Entonces la primera pregunta a la doctora Salva sería, doctora Salva, ¿cómo califica usted la gestión del contratista Sercolombia, contratista de la alimentación del Hospital General de Medellín? Honorable concejal, tendríamos que hacer parte de esta comisión a la interventoría de ese contrato, quien debería decir qué calificación le daría a la ejecución del contrato de la empresa Sercolombia. El contrato tiene una interventoría que le hace seguimiento estricto a la ejecución de ese contrato. Entonces, mal haría la directora de apoyo logístico en lanzar un juicio a priori sobre la ejecución de un contrato que no conozco a profundidad en estos momentos. ¿Usted recibe informes de la interventoría de dicho contrato? No, señor. ¿Quién recibe Ese esos? Contrato tiene una supervisión. ¿Y quién hace la supervisión dentro del Hospital General de Medellín de dicho contrato? La subgerente administrativa y financiera de la institución. Originalmente la supervisión la hacía la Dirección de Apoyo Logístico. ¿Usted sabe las razones por las cuales se modificó esa supervisión? No desconozco las razones, pero al momento de ingresar a la institución, esa supervisión estaba a cargo de la subgerencia administrativa. Perfecto, doctora Salva. ¿Usted almuerza en el Hospital General? Sí, señor, algunas veces almuerzo en el Hospital General de Medellín. ¿Y almuerza en el restaurante del Hospital General con la prestación de Sercolombia? Sí. ¿Lo hace normalmente o lo hace excepcionalmente? A ver, yo normalmente llevo el almuerzo de mi casa, pero yo algunas veces obviamente he bajado al sótano y he tenido el gusto de encontrarme con varios funcionarios de la institución y he almorzado varias veces en el restaurante que opera Sercolombia, que es en el sótano. Y nosotros como funcionarios también tenemos otros servicios, por ejemplo, algunos desayunos que presta Sercolombia. Perfecto. Y algunos almuerzos que también hacen parte como de su contrato, de otros contratos que tiene con la institución. ¿Ha recibido quejas, aunque sea informalmente, sobre la prestación del servicio de alimentación de parte de Sercolombia en el Hospital General de Medellín? Honorable concejal, yo no he recibido quejas porque como yo no soy la supervisora, no soy la persona
con las funciones de supervisión. Yo nunca recibo quejas de ese servicio. Perfecto. ¿Conoció las denuncias que se hicieron en los medios de comunicación respecto de la interventoría del contrato de alimentación en el Hospital General? Yo desconozco esas denuncias que se han hecho, porque primero yo no tengo algunas redes sociales. Perfecto, doctora Salva. Voy a aprovechar entonces y voy a darle la palabra a los sindicatos. Si alguno quisiera tomar la vocería, de pronto la doctora doctora Alba de Centro Hospital General de Medellín. Quisiera, doctora Alba, si usted nos pudiera contar desde el sindicato de Sintra Hospital General, si usted ha conocido en general todas las condiciones del contrato de alimentación en dos sentidos. Uno, para ustedes, los funcionarios, los servidores, los contratistas del Hospital General. Y el otro, con más relevancia seguramente por lo delicado que es para los pacientes del Hospital General de Medellín. Sería muy importante si usted nos pudiera dar su opinión, su conocimiento respecto del mismo, el contrato celebrado con SER Colombia. Buenas tardes, señor concejal. Soy auxiliar de enfermería de la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente estaba en urgencias, pero decidí, cuando llegó COVID, como soy su especialización en cuidados intensivos, me subieron para la unidad. Como funcionaria del hospital, mucho que desear. Las comidas llegan vinagres a deshoras. Tenemos pacientes con especificaciones de alimentaciones cuando ya están despiertos. Entonces ha sido complicado que el paciente mejore notablemente y que salga a tiempo de la unidad de cuidados intensivos. Además, como funcionaria, soy donante de plaquetas y también he sido partícipe de los alimentos que les suben a los donantes, que son de muy mala calidad. Incluso casi por vergüenza las niñas donde somos donantes los compran de su bolsillo porque no llegan a tiempo, porque llegan de aspecto que no provoca. Entonces las niñas, porque obviamente necesitamos los donantes, los compran de bolsillo de ellas. Y hemos sido reiterativos como funcionaria y como donante, que me parece supremamente importante que los tengan en cuenta siempre. Como Centro Hospital General de Medellín siempre hemos sido veedores de que los pacientes son lo primero, pero también hemos tenido compañeros personalmente que han tenido muchas dificultades con la alimentación allá. Primero, que si va de uniforme y lleva su escarapela vale un precio, pero si va de uniforme y va a pagar en efectivo vale otro precio. ¿Qué sentido tiene si sigo siendo funcionario del Hospital General de Medellín? No más, señor concejal. Doctora Alba, antes de pasar a alguien que quiera tomar la vocería por parte de Simprogen, pero en particular quería preguntarle si este tipo de quejas, ¿cómo se hacen internamente? Si ustedes las dirigen a alguien en particular, ¿tienen algún tipo de solución? ¿Cómo es el procedimiento interno? El que ustedes lo hacen puede ser personalmente o miembros del sindicato o personas simplemente que se les acercan a ustedes, auxiliares de enfermería que no hagan parte del sindicato. Simplemente estoy poniendo ejemplos. Si ustedes dicen, de alguna manera las unifican, se las informan a alguien, cada cuánto lo hacen, si hay un procedimiento establecido para ello. Nosotros tenemos una red dentro del hospital que la podemos utilizar los funcionarios como los jefes, donde se hace la queja vía correo, si llegan tarde, si llegan vinagres, si llegan de mala calidad. Bueno, eso lo hace normalmente el jefe o lo podemos hacer nosotras como funcionarias. Cuando ya la queja es por acompañante, se hace un formato y se entrega
se entrega personalmente o se entra en el buzón de Liga de Usuarios, que son los que encargados de revisar esa parte. ¿Y quién está encargado de dar respuesta dentro del hospital a ese tipo de cuestionamientos, de quejas? Pues normalmente se supone que lo hace el interventor porque lo buscan a él para que él haga el debido proceso, pero realmente no recibimos respuesta por escrito. O sea, yo nunca he visto una respuesta por escrito diciendo sí, vamos a mejorar, sí, qué pena, no, vea, disculpe, nunca la he recibido personalmente. ¿Ustedes dentro del sindicato formal o informalmente hacen algún tipo de recopilación de esos datos? De decir, vea, es que el último mes o los últimos 20 días o durante el último semestre ha habido X número de quejas o tales auxiliares han ya constantemente dicho número de quejas. ¿Tienen como algún tipo de estadística al respecto? Bueno, como tal estadísticas, normalmente uno sí dice, han habido 10, 20, 30 de compañeras del servicio de uno, de compañeros de otros servicios. Pero las estadísticas reales las tiene la compañera de la Liga de Usuarios. Ella sí tiene todas las estadísticas porque ellas hacen semanalmente esos barridos. Además que yo también fui partícipe de la Liga del Comité de Ética que está en la Liga de Usuarios. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre la Liga de Usuarios? ¿Está compuesta por quiénes? Está compuesta por un trabajador elegido por todos los funcionarios, la Liga de Usuarios, 2 copacos del municipio de Medellín, está el subdirector y a veces van 2 abogados como asesores. Perfecto. Ya para terminar, y de pronto ahorita hacemos otras preguntas más concretas. Usted, en su experiencia personal como auxiliar de enfermería en cuidados intensivos, ahorita nos dice cuánto tiempo lleva en el hospital, porque entiendo que ya lleva como un periodo bastante amplio. ¿Hubo modificaciones en ese servicio con el cambio de contratista? ¿Usted conocía posiblemente cómo funcionaba antes, que eventualmente podría haber quedas o dificultades? ¿Cómo el cambio de contratista trajo algún traumatismo adicional? ¿Ha sido más complejo? ¿Ha sido más fácil? ¿Cuál es su percepción al respecto? No, lo que pasa es que yo personalmente casi no almuerzo en el hospital, pero no es, o sea, es iniciativa mía porque empecé a hacer una dieta ya hace muchos años, soy muy juiciosa con eso, pero en cuanto a los pacientes, es muy triste cuando le llevan a un paciente medio cuarto de café negro, y yo, ¿café negro? ¿Por qué negro? Pues no entendí. Incluso nosotros tenemos empatía con la nutricionista y ella dice cómo se alimenta, come bien, si se está comiendo lo que le traen, vos qué opinar, le podemos cambiar, mejorar. Entonces uno siempre trata como de que el paciente se alimente bien, que lo que se lo coma con gusto. Entonces, a raíz de que llegó de esta empresa, aparte de que las niñas no conocen el servicio, aparte de que las niñas no conocen, o sea, quiero decir, las niñas de Ser Colombia no conocen los servicios, no conocen las camas, no conocen cómo se entra a un servicio independiente de qué deben hacer. Uno les dice, déjemela aquí en esta mesita porque usted no puede entrar a esa habitación. Ah, no. A mí me dijeron que podía entrar aquí. Entonces, esas cosas que me parecen que son importantes que las niñas deben saber. Otra de las cosas es que uno tiene que estar pendiente porque si es un paciente diabético le llevan azúcar, entonces uno, no, él no puede comer azúcar. No, esa no era la dieta. Entonces, ella dice, yo vuelvo a traerle la dieta y la dieta nunca vuelve. Le toca a uno o bajar por ella o decirle a la jefe, insista que no le han traído la dieta al paciente. Cuando tenemos pacientes renales, los pacientes renales los piden normalmente a las 7 de la mañana, hay que darles el desayuno a las 6:30, es casi imposible darle un desayuno a las 6:30 al paciente, incluso hemos tenido familiares que les hemos dicho, tráigale un cafecito con un pan para que el paciente pueda dializar. Entonces ha sido muy, muy, muy traumático, reiterativo en este tiempo desde que llegó Ser Colombia al Hospital General de Medellín. Este tipo de
de quejas las conoce el gerente del Hospital General. Sí, señor, las debe conocer porque cuando son muy reiterativas citan al comité de ética al señor gerente. Y usted tiene claridad sobre si a él se le ha informado al respecto sobre este tipo de comportamientos del contratista. Pues que yo sepa que que él sí lo debe saber, claro que sí. Perfecto, le agradezco mucho, doctora Alba, y si alguno de la persona de Simprogen quisiera tomar la palabra, no sé, el presidente, perfecto. Doctor Ebed, muchas gracias. En el mismo sentido, quería preguntarle su percepción general respecto del servicio de alimentación del Hospital General, tanto para ustedes como parte de la planta personal del Hospital General y en los temas de los usuarios, de los pacientes, de sus familiares. Si usted nos puede decir a grandes rasgos y de pronto entregaremos en algunas preguntas más detalladas. Muchas gracias, doctor Edwin, por su presencia. Claro que sí, señor concejal. Bueno, la percepción de nosotros como sindicato, como organización sindical, ha sido un tema muy álgido en los últimos meses con respecto al servicio de alimentación. Nosotros, aparte de ser del sindicato, somos personal misional de la institución. Prestamos el servicio en diferentes partes del hospital, en neonatos, hospitalización, cuidados intensivos, como dice la compañera Alba, y vemos cómo se degrada cada vez más la alimentación dentro del hospital. Hay que tener claridad que el 50% del tratamiento de un paciente hospitalizado depende de la alimentación. Se convierte en un vehículo de transporte, en la absorción y la distribución del mismo medicamento, entonces es parte importante la nutrición. Si no hay una nutrición, el tratamiento es fallido completamente. Entonces, partiendo de esa base, nosotros siempre somos vigilantes de qué está consumiendo el paciente, lo que decía la compañera Alba. Si se lo consumió, si comió solo la mitad, si comió una tercera parte. Eso es importante para la nutricionista guiar el tratamiento. Entonces, nosotros nos preocupa mucho ese tema de la alimentación. Por otra parte, pues para el paciente. Por otra parte, nos preocupa enormemente que en un acuerdo laboral colectivo que celebramos este año, se logró que los trabajadores oficiales y 35 almuerzos para personas que ganaran menos de 2 millones de pesos, de 2 salarios mínimos, tuvieran un beneficio del almuerzo en el servicio de alimentación. Esos almuerzos nos deben preocupar a nosotros. Entonces, los sindicatos se convierten en el paño de lágrimas de los trabajadores. Es donde nos llegan las quejas de muy mala calidad, de muy mala presentación, de muy mal sabor. O sea, es imposible consumir ese tipo de alimentación. Entonces, la percepción general en este momento de los trabajadores del Hospital General de Medellín es una alimentación catastrófica. O sea, el proceso del hospital de la dieta, de las 19 presentaciones que tienen de dietas y de el proceso como tal en SAP está muy bien establecido por el hospital, muy bien estructurado. O sea, existe la orden médica, existe la migración hacia el sistema de alimentación, la impresión en la mañana, pero llega hasta ahí. Cuando comienza el proceso del tercero, del contratista, es cuando empieza el problema. O sea, llegan a deshoras, llega lo que no es, alimentos mal embalados, no hay carro termo. Si llegan a las 6:30, yo como enfermero no le puedo recibir una dieta a las 6:30 a un paciente, a no ser que vaya para diálisis. Si es un paciente que tiene dieta normal, es a las 8 de la mañana que debe estar la dieta, no a las 6:30 de la mañana, por el tema de colonización bacteriana dentro del hospital. O sea, el alimento llega y se lo debo dispensar al paciente inmediatamente. No es que lo voy a guardar en un nocherito o encima del nochero, no. Come y se descarta la loza, lo que sea, desechable o loza. Entonces hemos visto que llegan a las 6:30, madrugan mucho, unas veces y otras veces son las 9:30 y sin llegar al almuerzo. O sea, son extremos. O sea, no se está cumpliendo con lo que está en el contrato, que es a las 8 de la mañana. O en el contrato no, en lo que está establecido de que debe ser la dieta de un paciente hospitalizado, 8, 12 y 6 de la tarde. ¿Estas situaciones que usted expone son reiterativas, son excepcionales? No, reiterativas, y venimos hablando con el señor gerente en varios entornos. Correcto. Ustedes han expuesto, ahí me alcanzó a responder de alguna manera, pero ¿en qué escenarios han expuesto ustedes este tipo de inconvenientes? En las reuniones con la gerencia, doctor. En las reuniones con gerencia, las múltiples que hemos tenido. Nosotros a partir de el mes pasado, nosotros estamos en un diálogo social con la administración que nos citó el Ministerio de Trabajo.
En ese diálogo social hemos manifestado la cantidad de inquietudes que tenemos frente a este proceso, que pensamos y consideramos que está mal, eso se puede corregir, pero no avisoramos como a corto plazo, pues, o a como una resolución de ese inconveniente. No es ni siquiera un problema, no lo tratemos como problema, como un inconveniente que se puede mejorar. ¿Ustedes lo han documentado de alguna manera? ¿Tiene algún tipo de documentación? Donde Nosotros hemos utilizado, doctor, un medio que tenemos por constitución. Yo al doctor ahí sí, Alfredo, pues con toda confianza. Alfredo. Nosotros, doctor, hemos tenido la oportunidad de utilizar algo pues nos permite la ley y la constitución, y es la propaganda sindical. Si usted puede ver en la red, nosotros hemos colocado que cualquier solicitud que se tenga con respecto a la alimentación nos la hagan llegar a la organización sindical. Eso sí, obviamente una copia, porque la copia debe estar en quien presta la atención, la copia original debe estar en quien presta la atención para que ellos hagan el trámite, pero nosotros necesitamos saber la inconformidad general de la gente. Una pregunta particular es, con la experiencia, ya no sé, casi año y medio, no sé exactamente a cuánto lleva este nuevo contratista de alimentación, un poco más de año y medio, casi 2 años. Con el tiempo hay una tendencia a empeorar, a mejorar, o se ha mantenido igual estable, pues en el sentido de malas prácticas. ¿Cómo ha sido la misma? ¿Ha sido pues como de buen recibo, o al contrario ha sido un deterioro constante? Usted hablaba ahorita de degradación, como si viniera un proceso, al contrario, que entre más se dijera, se fueran empeorando. Doctor, vea, yo pienso que el error en este proceso de lo de la alimentación empezó desde el primer día que llegó Ser Colombia, porque no hubo empalme, que es demasiadamente importante. O sea, no sabemos qué estaban entregando ni qué estamos recibiendo. Cuando no existe eso en un hospital de 452 camas, eso hay un problema muy grande, porque manejar 19 dietas es muy complejo. Y tiene que haber una articulación entre los que están preparando el alimento y los que lo están entregando en los servicios. Porque es que si la enfermera le llevan lo que no es, ella no puede dejar al paciente sin comida. Ella tiene, donde sea, que buscar el alimento de ese paciente. Hay que garantizarlo, porque es que el paciente está hospitalizado y hay responsabilidad, hay un responsable de prestarle atención. Digamos que en términos prácticos, la mayor queja es por horarios especialmente. Horarios y presentación y sabor. Y digamos errores en dietas, como en sentido de entregarle a personas cosas que no pueden comer más. La doctora Alba pues habló de algunos errores, posiblemente pues allá en la prestación de servicios. Claro, doctor, puede tener más acceso directo, pero... Claro, doctor, vea, cuando uno revisa las dietas, el médico ordena una dieta normal, pero resulta que el paciente hay que individualizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente llegó de su casa y el paciente es un paciente que no por ningún motivo le gusta el huevo, hay que hacer una nota en la historia clínica, en las órdenes de la dieta, cambiarle no huevo. Pero no huevo no quiere decir que no le suban huevo y se quedó la dieta, no llevarle solo la arepa con el chocolate. Hay que cambiar esa fuente de proteína por otra cosa, no se cambia. La arepita sola con el chocolate. Se ahorraron el huevo, mejor Entonces, es una cantidad de cosas que nosotros hacemos la diferenciación entre la que había antes y la que hay, porque también existían errores. No es que no existían errores. El error siempre va a estar donde haya intervención humana. Siempre va a existir, eso lo tenemos que tener claro. Pero los errores de allá eran aminorados, porque usted llamaba al servicio de alimentación cuando había un error y ellos lo subsanaban inmediatamente. Ejemplo, llegaba algo que no era para ese paciente y uno le decía, ¿por qué me trajeron esto? Entonces venía otra persona y traía lo que al paciente, pues, lo que más le gustara. Entonces uno ve esas diferencias y uno dice, no, necesitamos intervención de eso. A nivel de los empleados, los servidores, contratistas que tienen derecho a almorzar, no sé si ahorita nos precisa si es con un precio especial, más o menos lo que entiendo, pues que les dan un precio especial, no sé si o si algunos serán gratuitos y otros precio especial, no tengo conocimiento, ahorita nos explica un poco. ¿Cómo es la misma percepción por parte de ustedes, usuarios de ese servicio, ya no como pacientes, sino ya como usuarios directos del servicio? Bueno, ahora sí como usuarios, yo hace aproximadamente 6 meses no utilizo el servicio de alimentación. Decidí totalmente no volver a bajar porque
una percepción mía muy personal con la cual fui criado. La comida es lo primordial en la vida. Pues mía, no sé, para otras personas habrán otras cosas más importantes, pero yo mientras esté en un turno de 12 horas creo que merezco una buena alimentación. Entonces por eso traté de buscarla en otros espacios diferentes a los del hospital. La percepción general de los que son afiliados a Simprogen y a Sintra HGM también nos han informado en algunas ocasiones que son 35 personas que tienen derecho a ficho gratuito por el acuerdo laboral colectivo. Y los 10 trabajadores oficiales también, o sea que estamos hablando de cerca de 50 almuerzos diarios que son gratuitos, pero la gente ya definitivamente los está reclamando para no perderlos y los están regalando gratuitos. Alguna persona que sabemos que hay gente de muy escasos recursos en el hospital, entonces los donamos. Eso es lo que está ocurriendo. El convenio de docencia de servicio del CES también se está alejando. ¿Debido a qué? Si usted nos puede... La presentación y el sabor. Y la textura, no. O sea, la calidad es totalmente disminuida. Perfecto. Ustedes, no sé si especulo, pero tienen contacto con sindicatos de otros hospitales, como el S. La María, como el Hospital Infantil Conso de Medellín, que tiene este mismo proveedor. ¿Conocen algún tipo de quejas, de dificultades que han tenido ellos? No, doctor, es que de hecho Sercolombia presta el servicio en 6 hospitales de Antioquia. Y la mayor dificultad que han tenido como empresa ha sido en el Hospital General de Medellín, pero yo creo que fue porque no se dimensionó el Hospital General de Medellín como tal. O sea, los otros hospitales no se pueden comparar con el Hospital General de Medellín porque es de tercer nivel, casi cuarto, la complejidad es de tercero, la complejidad de los pacientes es grande, somos el centro de remisión de esos otros hospitales que estamos hablando donde prestan el servicio, entonces el número de camas es más, o sea, es una cantidad de factores que hay que tener en cuenta a la hora de prestar ese servicio. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Venga, doctor, qué pena. Otra cosa para agregar. El servicio de alimentación, nosotros hemos tratado de hablar con ellos directamente, con Sercolombia, pero siempre nos remiten a la gerencia. Siempre es remisión a la gerencia. Si algo tienen que pedir, solicitar, hay que hablar con gerencia. ¿Quiénes son como los encargados internamente de dar la cara por Sercolombia? Sí, aunque remitan a la gerencia, pero son... ¿Qué tipo de profesionales o simplemente son las personas como...? No, nosotros tenemos claridad, doctor, que los trabajadores de Sercolombia no tienen absolutamente nada que ver en el proceso. Ellos hacen simplemente, operan, lo que se les ordena. Operan, a ellos se les ordena, ellos operan. Hemos tratado de hablar con ¿Cuál es la persona, digamos, como máxima responsable dentro del hospital por Sercolombia? ¿Hay algún tipo como de jefe? No, de... solo los interventores, que es Funbifra. No, pero insisto, no, o sea, solo Sercolombia. ¿Hay como alguna cabeza visible dentro? No, pues el coordinador de ellos en la cocina, un coordinador. Y nosotros en una charla que tuvimos esta semana, le hicimos una pregunta muy puntual a Sercolombia, que cuántos nutricionistas tiene Sercolombia para atender 450 camas del Hospital General de Medellín. Entonces la respuesta fue que los que el contrato dijera, y el contrato dice que 1. Eso tiene. Perfecto, muy gracias, doctor Edwin. No sé si alguna otra persona de Simprogen quisiera hacer alguna mención para... Me apaño, buenas tardes, a lo que dice Alba. Yo también soy donante de plaquetas. Con una situación muy puntual, concejal. Establecimos, digamos que una relación directa con el gerente fue poniéndole quejas por esa situación. A Camilo le salieron 3 pelos en una alimentación que se le dan a los donantes. Uno está donando vida, hombre, yo no voy por el desayuno. Gracias a Dios tengo la posibilidad de comprar mi desayuno. Pero se da esa situación que hasta donde tengo entendido, ese desayuno lo paga en la casa que vende los insumos al hospital. Eso no es competencia del Hospital General de Medellín. Pero la anterior directora de apoyo logístico, y esa denuncia la recibimos de los compañeros del Banco de Sangre, Erika María Pino García,
obligó a la casa que si quería continuar con ellos, pues tenía que comprarle a Sercolombia. Este pecho desde enero no recibe un vaso de agua del servicio de alimentación. Entonces la muchacha se preocupan, Camilo, acabaste de tener un proceso de 3 horas, se te sacaron tus plaquetas, te vas a desmayar, vos te vas a poner a trabajar. Yo no, tranquila, es que yo paso acá al segundo piso y compro mi desayuno porque no hay confianza sobre ese tipo de alimentos. Edwin iba a hablar algo de la situación del CES, los estudiantes del CES que en el buen término lo decimos, son personas pues pudientes, son hijos de empresarios y de la clase alta de la ciudad de Medellín. Pues pasó lo mismo que hacen los trabajadores hoy, concejal. Esos fichitos que les daba el CES por el contrato, el convenio docencia-servicio que tenían con el hospital, iban básicamente donde las mamás de los pacienticos de preescolares. Señora, ya desayunó, ya usted almorzó, toma este fichito, vaya al sótano que se lo dan. Hice la salvedad inicial porque el CES obviamente tiene músculo financiero y capacidad y ya le paga el almuerzo a todos sus estudiantes, practicantes y residentes en el segundo piso. ¿Qué es que el segundo piso? Perfecto. Sí, los obreros que se ganan 2 salarios mínimos no tienen la capacidad de pagar un servicio tan costoso en el segundo y por lo tanto el hospital pues tampoco lo va a hacer. También sin dejar de un lado que a los trabajadores, precisamente en uno de esos ejercicios que estamos haciendo en el ministerio, los dejaron sin almuerzo. Los que teníamos por convenio laboral, que el hospital tenía que responder, afortunadamente la subgerente fue diligente y no sé si fue bolsillo de ella, desconozco los pormenores, pues pagaron esos almuerzos en el segundo piso, pero si es por Sercolombia, se queda sin almuerzo. Entonces quería hacer ese aporte pues como donante de plaquetas, concejal. Muchas gracias, Juan Camilo. Una pregunta ya para cerrar. Bueno, adelante. Doctor, qué pena, algo que iba a decir yo con respecto a esto. Nosotros tuvimos... ¿El qué? El nombre, solo para que Edwin. como que una grabación. Edwin, sí. Bueno, doctor, nosotros en la reunión que tuvimos con el gerente esta semana, pues con la doctora Liliana, hicimos una pregunta muy interesante, pero no hubo respuesta. Según estudios internacionales, existe un margen de error de 1 a 22 dietas por el tamaño de la prestación que tiene el hospital. Si hay un error en esa dieta y se causa un daño a un paciente, ¿quién responde? ¿El hospital o Sercolombia? No hubo respuesta. Gracias. Muchas gracias. Señor concejal. Muchas gracias. Concejal, adelante. que sí, acá la compañera, como el nombre para que quede Camilo Toro, secretario. La compañera me acabó de acordar de algo y eso no lo toleramos, no lo vamos a permitir, y es que ya van 2 situaciones en las que la propaganda sindical, y en este caso que hacía referencia a que nos contactaran en nuestro buzón y en nuestro correo electrónico con comentarios. Nosotros en un momento hemos dicho quejas, hablamos de comentarios positivos y negativos. Hombre, raramente esa cartelera llevaba casi un mes y la bajaron. ¿Quién dio la orden? No tenemos la más mínima idea. Nos dirigimos pues con la compañera de oficios varios que ejecutó la orden y simplemente lo que hicieron fue decir que no, que estaban en orden y aseo. No sabemos cuál sea la intencionalidad, quién haya dado instrucciones al respecto, pero raramente ese fue el día que fue citado nuestro sindicato a la Personería Medellín en el ejercicio que decía Edwin esta semana. Ese mismo día nos bajaron la propaganda. Gracias, señor. Quería preguntar 2 temas finales y uno respecto de la personería y ahora hablaremos, y el otro, de una vez me adelanto para que terminemos de hablar del tema de la personería, que sí me parece muy importante, que hizo una denuncia en plenaria al respecto de una información que
muy fidedigna que me llegó, pero quería preguntarles lo siguiente. Hoy estamos hablando evidentemente de temas de nutrición y de algunos contratos, y posiblemente aquí queremos profundizar sobre algunos contratos y pueden darnos también su percepción y su visión sobre muchos temas específicos que sé que es una preocupación constante de los sindicatos, sobre temas de transparencia, sobre temas de inventario, sobre una cantidad de temas importantes, así que reitero, por eso es muy bienvenida su presencia acá. Pero uno muy concreto es que quisiéramos hablar de temas laborales. Entonces quisiéramos tener una sesión en su momento para hablar de todos los temas laborales, que sé que hay constantes quejas, de la tercerización contractual, de uno de las escalas salariales de ciertos niveles en materia de enfermería. Entonces, si en las próximas sesiones, no sé si ustedes nos puedan precisar cuando les queda más fácil, inclusive con más presencia de más personas, pudiéramos hablar de eso, que sería un tema muy importante. O sea, que de una vez les hago la invitación abierta, quedaríamos pendientes de cuándo les quedaría a ustedes fácil, porque creo que es un tema muy profundo. Insisto que nos han hecho diversas quejas. Ha habido quejas de los medios de comunicación sobre la obligación, inclusive ya pues hasta personal médico, porque antes lo hacían, porque siempre se ha abusado, por ejemplo, del personal asistencial, pero ya inclusive llegaron pues al personal médico hasta con teóricamente el capital humano, el que a veces sacan tanto pecho, pues terminan pauperizando sus funciones. Entonces sería demasiado importante si hacemos una sesión, así que abiertamente los invito y ojalá la hagamos a la mayor brevedad posible. Nos dirán a quién citamos del hospital que nos pueda responder en particular sobre estos contratos, sobre las formas, que creo que valdría la pena mucho para ponerlo dentro de las próximas sesiones, para que no nos dediquemos a hablar eventualmente de los, pues aquí estamos hablando por ejemplo de los contratos, que hay muchos de los que hablar, de irregularidades en la contratación del Hospital General, del de alimentación, del de aseo, del de lavandería, del call center, del software. Ya pues cada vez es casi que donde uno busque cualquier contrato ya encuentra algo en el Hospital General. Pero al margen de eso también hay unos con unas empresas, unas cooperativas que yo creo que tienen unas prácticas bastante contrarias al ejercicio transparente y digno del trabajo, y creo que sería muy importante entonces si pudiéramos tener una sesión o varias, pues si no terminamos una sola sesión dedicada a eso, a cómo se violentan garantías laborales, se violenta la dignidad de muchas personas y que se tienen que someter pues porque es eso o aguante hambre, que es lamentable lo que muchas veces se aprovechan estas entidades, y siendo entidades públicas sí que es doblemente indignante. Es decir, una cosa es que un privado abusador lo haga, que no lo vamos a excusar, pero digamos que sea un tipo muy maluco que se quiere ahorrar mucha plata, entonces sea una mala persona y trate y maltrate a las personas, pero increíblemente que el público, que debería dar ejemplo, que debería ser el primero en tener la capacidad de decirle a los demás de la sociedad, exigirle a los demás de la sociedad, a las entidades públicas, le exigen mucho a los privados, pero adentro son llenos de contratos de prestación de servicios, pauperizando la capacidad laboral, obligándolos a hacer una cantidad de actividades que inclusive están por fuera de sus competencias, poniéndolos a pagar en muchas ocasiones por capacitaciones, y se inventan un montón de cosas para obligarlos a ser parte de sus nóminas. Todo eso sí que es realmente contrario a lo que establece la Constitución y la ley. Así que valdría la pena, insisto, nos ponemos de pronto en contacto ya en detalle para que definamos qué fecha lo podemos hacer, a quiénes deberíamos invitar en el Hospital General para que nos den respuestas sobre estas contrataciones en particular. Sé que es un problema que posiblemente venga de mucho tiempo, pero pues yo me he concentrado y soy concejal desde el 1 de enero de 2020, pero en particular todo lo que venimos sucediendo desde el 1 de enero de 2020, que insisto, ya no solo se están aprovechando de lo que muchos hacen históricamente, de unos niveles asistenciales de personas que ganan poco salario y las exprimen, sino que ya inclusive pues estamos llegando a médicos profesionales que les es así o no trabaja médico, listo, o sea que ya es que se tomaron como un aire pues de potencia que es realmente significativo y que además es bastante humillante para tantas personas valiosas, que después, eso sí, a la hora de mostrar las tomas del Hospital General sale todo el mundo feliz y sonriente
que somos los mejores hospital público. Pero bueno, entonces valdría la pena, de una vez les hago esa invitación, que creo que será muy, muy fructífera, para, insisto, que nosotros, que estamos en el sector público, que le exigimos tanto a los privados para que vayan, para que den unas garantías mínimas a los trabajadores, que criticamos tanto las prácticas abusivas de muchos privados, pues los primeros que terminan contrariando esto son entidades del sector público, que es algo inconcebible, y lo vimos en el Hospital General y también en muchas secretarías de despacho de Medellín, donde hay nóminas paralelas con personas que tienen que tener unos contratos a 2 meses y estar cada 2 meses yendo pues a un político de turno a tocarle la puerta que le vayan renovando el contrato, que eso es una, insisto, lamentable forma politiquera de usar recursos públicos para tener sometidas a personas de todo tipo que tienen una necesidad de trabajar para poder mantener a su familia. Eso es lo más doloroso que puede hacer, porque eso es una forma, insisto, de violación a la dignidad humana de la forma más burda que pueda haber. E insisto, hecha con recursos públicos y hecha por entidades que deberían dar ejemplo de lo que debería ser el buen uso y el buen trato a sus trabajadores, a sus empleados. Dejo ahí, reitero, para hablar del tema de la personería. Quisiera preguntarles si los órganos de control han tenido acciones concretas, ustedes que conocen, sobre las denuncias que se han hecho, en particular sobre los contratos de alimentación. Si ustedes nos pudieran contar si ha habido acciones concretas de la personería, la Contraloría sobre el Hospital General. Entendemos que la Superintendencia de Salud estuvo allá, hay un informe que salió en medios de comunicación con muchísimos hallazgos, 55 hallazgos en particular de la Superintendencia de Salud, que entre otras también es otro tema que tocaremos posteriormente, que se quedaron sin respuesta por parte del hospital. El hospital salió a sacar pecho, a celebrar que ya había dado respuesta. Al contrario, la superintendencia salió a decir que simplemente habían recibido una respuesta y que apenas estaban en el proceso de decisión sobre si se habían establecido bien las acciones correctivas o las preventivas al respecto. Pero al margen de ello, quisiéramos ver si ha habido algún tipo de acercamiento por parte de los órganos de control al respecto de estas diferentes inconsistencias en la ejecución del contrato de alimentación del Hospital General. Doctora Alba, por favor, si usted nos puede guiar un poco, si alguien de pronto de Simprogen también nos pudiera guiar respecto de cuáles han sido esas acciones concretas que han tenido los órganos de control. Alba Rocío Montoya, auxiliar de enfermería de Sintra Hospital General de Medellín. El martes hubo reunión de presidentes. Edwin, me imagino que tiene muy claro, donde nuestro presidente Álvaro Ramírez hizo la misma salvedad. Perversamente la alimentación. El procurador fue muy claro con el Hospital General de Medellín, donde no recibió muchas respuestas que nuestro presidente hizo, y donde nosotros seguimos reiterando: el paciente es nuestra razón de ser. El procurador quedó de dar un informe por escrito, o estoy equivocada, Edwin. De todas maneras, el Hospital General de Medellín se había caracterizado por eso, por tener vinculados casi todo su personal, y amábamos intensamente esa institución. Yo llevo 30 años en el Hospital General de Medellín. He visto crecer los hijos de nuestros compañeros, he visto nacer muchísimos seres humanos en el hospital. Realmente es muy triste ver lo que le hacen al Hospital General de Medellín, y como que si a nadie le importara, solo a nosotros los trabajadores nos duele lo que le hacen al hospital. Es muy triste, o sea, es que es una impotencia cuando el gerente nos dice en nuestra propia cara a Sintra Hospital General de Medellín que somos sesgados con la alimentación. No es sesgado, eso no es sesgado, es reiterativo ver lo que pasa todos los días, y todos los días la misma queja sin ver resultados. Entonces esperaremos los resultados de la
personería. Estamos en esas. Muchas gracias, doctora Alba. No sé si de pronto el doctor Edwin nos quisiera, si es posible, pues, y le parece pertinente, darnos su versión sobre el accionar de los órganos de control. Claro la que sí. personería, creo que mencionó la reunión del martes, según lo que me dice la doctora Alba, pero si nos pudiera precisar o contar, sé que hay muchas cosas que pueden ser confidenciales y no se Claro pueden que mencionar. sí, doctor Edwin Palacio, presidente de Simprogen. Yo pienso, doctor, lo que en la reunión básicamente fue el personero nos quería escuchar, quería escuchar la Liga de Usuarios, los dos sindicatos y la administración en cuanto a este tema de la alimentación. El servicio de alimentación del hospital está en un plan de mejoramiento desde el 27 de mayo y va hasta el 30 de septiembre. Entonces estamos como esperando que termine ese plazo, a ver si las acciones sí llevaron a mejorar el servicio. Es básicamente lo que en la reunión, la decisión que se tomó. Se escucharon los actores pues ahí que estaban presentes, pero... ¿Ese plan de mejoramiento cómo se estableció? ¿Quién lo estableció? Es basado, o sea, lo está haciendo el interventor, Funbifra. Lo está realizando en el hospital y tiene como base las PQRS, las que están llegando hasta el momento. Ustedes tuvieron, y no les había preguntado, acceso al informe de interventoría que salió en los medios de comunicación, no sé si lo vieron, o sea, cuando digo que si tuvieron acceso es pues si lo vieron, que apareció en los medios de comunicación con las quejas concretas, hecho el informe de auditoría por parte de Funbipra frente a la alimentación del Hospital General. De hecho, doctor, nosotros no, o sea, en ese tema, la que más maneja ese tema, pues todo eso de quejas y reclamos es Luz Mary Zuleta, la de la Liga de Usuarios. Nosotros intervenimos más en la parte del trabajador. O sea, nosotros como tal de la interventoría de Funbifra y de eso es Luz Mary Zuleta, Liga de Usuarios. Voy a hacer invitación también a la doctora Luz Mary, aquí voy a anotar, para que también nos guíe un poco al respecto. Entonces, entiendo que los citó la personería para hablar básicamente de este plan de mejora. Dijo que el 30 de septiembre volvían a hablar. Doctor, o sea, lo que el personero manifiesta es que la queja cuando en las redes sociales se vuelve reiterativa y tan viral, ¿qué ocurre? Entonces la señora de Funbifra nos dice que ellos simplemente intervienen lo que está por escrito, lo que tiene evidencia escrita. El señor personero dejó claridad que la Corte dio un concepto acerca del manejo de las redes y el peso que tienen en caso de necesitar utilizar esas evidencias electrónicas y de redes. Entonces, que no se pueden dejar al aire, o sea, que hay que mirarlas también. Y al margen de ello, quería preguntarles específicamente sobre ese informe que trascendió a medios de comunicación sobre el informe de auditoría que lo hizo Funbipra, la interventoría sobre la alimentación, con unos hechos concretos, unas denuncias concretas y unas quejas concretas que quería ver si usted lo había tenido simplemente acceso, al menos informal, o lo que ha aparecido en los medios de comunicación, porque ya no estamos hablando de redes sociales, sino de unas denuncias concretas de un medio de comunicación, que ya le voy a decir exactamente la fecha, pues porque a mí fue uno de los puntos que me hizo profundizar más, fue esa denuncia que hizo Caracol Radio. Ya, insisto, ya no estamos hablando de redes sociales, sino de un medio de comunicación que lo hizo con toda pues la documentación y todo el detalle. Quería entonces preguntarle al respecto, y no sé si la doctora Alba conoció, insisto, no es que pues lo haya llegado, sino que haya visto en los medios de comunicación ese tipo de Caracol Radio. Espera, yo le voy a decir exactamente qué fecha fue, porque no quiero, estoy aquí buscando. Permíteme un segundo.
Yo veo lo siguiente. Estamos hablando del 10 de agosto, miércoles 10 de agosto, en el Colombiano. Hospital General de Medellín, auditoría revela fallas en contrato de alimentación. Permítanme un segundo. Y bueno, y también, repito, el viernes que viene siendo 12, salió en RCN Radio, denuncian mal estado de comidas en el Hospital General de Medellín. Es decir, no son quejas pues concretamente de redes sociales, porque en redes sociales puede pasar de todo, sabemos que hay perfiles falsos, se pueden inventar cosas, pero estamos hablando ya de denuncias concretas de medios de comunicación con base en la interventoría. La interventoría, y reitero, en el Colombiano ustedes pueden notarlo y yo pues se los puedo hacer llegar, si a bien lo consideran, pero aparecen detalles de esa interventoría. Quería saber si se había hablado en particular dentro de la reunión con la personería sobre esa información que aparece en los medios de comunicación, no solo en las redes sociales, porque evidentemente es muy fácil pues descalificar una red social. Pues creo que se salieron por la fácil de la personería, salir a decir, no, es que en las redes sociales hay mucha cosa, entonces no creamos. No, estamos hablando, insisto, de medios de comunicación, con denuncias concretas y con información, con detalles y con informes concretos que posiblemente, evidentemente no sabremos pues por qué llegaron allá y quién se los entregó. Eso pues es muy difícil. Los medios de comunicación tienen unas fuentes reservadas a las cuales no pueden decir, pero quería saber si ustedes han tenido entonces conocimiento no solo de estas quejas, sino más del informe de auditoría que había hecho, que son la base de estas quejas que salieron en medios de comunicación. No, las interventorías casi siempre cuando uno les pregunta a ellos nos dirigen a la gerencia. Dice, si el gerente autoriza, yo les doy a ustedes la información. Ninguna interventoría dentro de la institución que hemos preguntado como sindicato Hospital General de Medellín nos han dado ninguna respuesta, ni verbal ni escrita. Solo nos remiten al gerente y nos dicen, el gerente es el único que le autoriza eso a ustedes. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si es que nosotros, a pesar de que somos sindicato, también somos usuarios y también somos trabajadores del Hospital General de Medellín. Entonces no nos dan ninguna respuesta. Lo que vivimos en los medios, solamente esa parte fue la que miramos. Y fuera de eso, tenemos una, digamos, buena comunicación con la presidenta de la Liga de Usuarios y ellos hicieron reunión extraordinaria la semana pasada con la encargada que manda el señor alcalde a hablar solo de alimentación, donde la compañera de la Liga de Usuarios les llevó las quejas por escrito en formato a cada uno de los miembros de allá, que las cogió de estos 6 meses o de estos 8 meses que fueron reiterativas y de muchísimas las quejas. Solo quería leer los 2 primeros párrafos de esta nota en particular del Colombiano. Dice, la corporación, esto es publicado el 10 de agosto, miércoles 10 de agosto de 2022. La corporación Ser Colombia, encargada del servicio de alimentación en el Hospital General de Medellín, está en el ojo del huracán tras la filtración de un informe de auditoría interna que documentó graves falencias en la ejecución de ese contrato, firmado por 12.466 millones de pesos en diciembre de 2020. En un documento de 37 páginas, elaborado con base en testimonios de enfermeros, médicos, especialistas y pacientes, salieron a flote decenas de reparos que van desde incumplimientos en los horarios de entrega hasta episodios en los que la vida de los pacientes ha estado en riesgo por graves negligencias. Y ahí pues pueden verlo adicional. Y así está citado, abro comillas, es decir, esto es una fuente, no redes sociales, no chismes, es una fuente, insisto, pues es un medio de comunicación. Tienen la reserva seguramente de la fuente y no dicen quién se los dijo. Pues la auditoría observa que a fecha de 31 de mayo
se han recepcionado 113 reclamaciones de cara al servicio de alimentación. Comparando 5 meses del año 2021 con el año 2022, se observa un incremento significativo en las quejas de más de un 300%, dado que en solo 5 meses del 2022 asciende a la suma de 66 quejas. SIC, dice, se lee en el documento, en fin. Y textual, ponen textual muchas otras. La enfermera del jefe de servicio, conjuntamente con la médica pediatra, informan incumplimiento de horarios, comidas frías, poca variedad, inadecuada presentación. En ocasiones no traen el desayuno en carro termo, se presentó compota con astilla de plástico, desayuno bajo en proteína, con mucho carbohidrato. En ocasiones no cumplen situaciones de deseo de los niños, no cumplen con lo ordenado, dice el documento. Y así, diversas quejas registradas. Por eso preguntaba sobre el informe, porque es un informe detallado, es un informe pues, que a todas luces tiene capacidad de ser muy fidedigno, pues no es un invento de un medio de comunicación propiamente con ese detalle que se está diciendo, incluso con nombres propios. Dice, a raíz de la auditoría filtrada, que aunque fue culminada el 29 de junio de este año, se terminó haciendo pública este martes, o sea, se había hecho pública el día anterior. Lady Jiménez Echavarría, presidenta de la Junta Directiva del Hospital General, sostuvo que ese órgano se reunió este 10 de agosto para discutir el problema y ver cómo subsanarlo. En fin, el punto fundamental es cómo se está lidiando con estas dificultades. Si dentro de las conversaciones con los órganos de control se han tocado estos temas, si simplemente están quedando con, llamémoslo así, generalidades y esperemos entonces a ver qué va a pasar, o si se han tomado medidas concretas por parte de los órganos de control respecto de estas denuncias, que no son las primeras, pues en el Hospital General. Quería simplemente preguntarles eso, si conocían al respecto, pero veo que tal vez no ha llegado toda la información al hospital, igual a los sindicatos, igual la compartiremos. Esas son notas de prensa, insisto, de El Colombiano, de RCN Radio, sobre un informe de 37 páginas de la auditoría, una auditoría interna hecha por Funvipra, que se llama la interventoría a estos contratos. Iba a retomar un par de asuntos, ya para ir terminando, con la doctora Salva, agradeciendo nuevamente, insisto, a los sindicatos su presencia, sus palabras. Serán más que invitados en otras ocasiones y, reitero, haremos una muy particular con la venia de ustedes sobre los temas laborales, o de abusos laborales también, más para decirlo, laborales del Hospital General. Doctora Salva, quería preguntarle lo siguiente. Habíamos hablado previamente sobre el contrato de interventoría, el contrato de alimentación. Dijimos que el contrato de alimentación no tiene supervisión, lo hace la interventoría, y la interventoría sí tiene un contrato de supervisión, que lo hace la gerencia administrativa, la dirección administrativa. Si nos precisa eso, por favor. El contrato del servicio de alimentación con la empresa Sercolombia tiene una interventoría que se llama Funvifra. Y Funvifra tiene una supervisión, a su vez, que es la subgerente administrativa y financiera de la institución. Correcto. Dentro de los comités de gerencia se ha tocado el tema, alguna queja de parte de la ya citaremos a la supervisora de este contrato posteriormente, pero quisiera simplemente conocer si ha habido algún tipo de anuncio, porque vemos que los sindicatos se lo han hecho constantemente al gerente en sus conversaciones, de irregularidades, de complejidades, de dificultades en la prestación del servicio de alimentación. A ver, en todos los comités de gerencia se tocan temas estrictamente de las situaciones que se presentan a diario en la institución, ya sea servicio de alimentación, del servicio como tal y otro tipo de situaciones, pero por supuesto que se tocan todas las situaciones, el comité de gerencia del cual hacemos parte, toda la directiva de la institución. Se ha mencionado ese informe de auditoría previamente, antes de que saliera a los medios de comunicación, se ha mencionado esas irregularidades que encontró Funvipra dentro de ese informe, que algunas palabras mencioné, hecho el 27 de junio y que llegó a la opinión pública a principios de agosto.
Ya le respondo, señor concejal. A ver, el posterior a que saliera en los medios de comunicación, como usted lo menciona, el 8 de agosto fue notificada a la supervisión. ¿A qué hora fue? 16:31 del día fue notificado a la supervisión que fue a la sugerencia administrativa. Está diciendo el informe del que estamos hablando. De auditoría. El informe de auditoría, perfecto. O sea, Posterior a que saliera en los medios de comunicación. pero lo que yo veo es que está hablando del 10 de agosto, de esa noticia en particular, 10 de agosto, 2 días posteriores al 8 que usted me está mencionando, no antes, sino después de haberse entregado. O sea, 8 de agosto y 16:31, y estoy hablando que el informe es el informe del colombiano, es del 10 de agosto, pues por eso lo mencioné previamente que fue publicado el 10 de agosto, aquí lo estaba viendo. A ver, es que el informe final no fue enviado con antelación. El que sacaron los medios de comunicación fue un informe preliminar, según entiendo. Pero quien podría darle mayor detalle de esto tendría que ser la Por eso persona quería pues, preguntarle encargada. si ustedes dentro o del comité de gerencia, usted no es supervisora del contrato, pero sí había tenido acceso a ese informe de alguna manera. No, yo no conozco, de hecho Perfecto. no lo conozco oficialmente el informe de esa auditoría. Perfecto. Quería, siendo las 4 de la tarde, vamos a ser muy cumplidos con la palabra que habíamos definido originalmente, vamos a dar por levantada esta sesión de la Comisión Accidental 52. Nuevamente, cordialmente invitados el 30 de agosto a las 2 de la tarde. Sí, creo que es a las 2, sí. El 30 de agosto a las 2 de la tarde. Vamos a invitar a la dirección administrativa del hospital. Vamos a ver si podrá venir para la próxima sesión. De pronto por esos temas de tiempos no le dé. Igual la seguiremos invitando para que hablemos más profundamente de cómo se ha hecho todo este contrato de interventoría, todo ese detalle. Pero seguiremos hablando sobre los procesos contractuales del Hospital General. E insisto, posteriormente también de temas laborales y de abusos laborales dentro de la entidad. Vamos entonces a dar por levantada la sesión agradeciendo a todos por su presencia, en particular las personas del sindicato, las personas de los órganos de control y el señor secretario, siendo entonces las 4:02 del jueves 18 de agosto. Levantaremos la sesión de la Comisión Accidental y queda citada entonces pues, para el Hospital General, para esa fecha, el 30 de agosto, y seguiremos entonces en otras comisiones accidentales en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal, y además presentes, acta 51.